Dios. Glorificamos el nombre de nuestro Señor por esta oportunidad nuevamente. Y como cada domingo que venimos, como cada miércoles que venimos a este lugar, tenemos que venir con la expectativa de que Dios nos va a hablar. De que la palabra de Dios va a hacer algo, va a impactar nuestro corazón. Por eso en esta mañana quiero invitarte a que me acompañes en oración para que el Señor, su Santo Espíritu, se posee o se pase por este lugar y pueda ministrar nuestra vida, pueda ministrar nuestro corazón. Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, mi Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios fiel. Señor, porque tu palabra dice que tú derramas misericordias nuevas cada mañana. Y en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú ministres cada vida, Señor, que tú ministres cada corazón. Que seas tú hablando a través de mi boca. Por eso me coloco delante de ti, para que todo pensamiento humano, para que toda palabra humana, Señor, quede, Señor, atrás, y que sea tu Santo Espíritu hablándole a tu pueblo, a tu iglesia. Padre, que esta mañana tu palabra redarguya al que tenga que redarguir, que tu palabra aliente al que tenga que alentar, que tu palabra anime al que tenga que animar, y que tu palabra confronte al que tenga que confrontar. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Declaramos tu presencia en este lugar, declaramos aires limpios, y que todo lo que se levante para impedir que tu palabra llegue a cada corazón hoy, en esta hora, lo declaramos sin poder y sin autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana es La batalla definitiva. Amén. La batalla definitiva. Nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de creyentes, constantemente estamos enfrentando batallas. Amén. Venimos de un tiempo en donde nos ha tocado enfrentar muchas batallas, en donde se han levantado muchas cosas en la humanidad. El virus del COVID de alguna u otra manera cambió muchas de las cosas que normalmente hacíamos. Sembró temores en los corazones de muchos. Hoy hay gente, mira a su lado y ve sillas vacías. Hay gente que no está en las iglesias porque tienen todavía temor en su corazón. Hay gente que tuvo temor y le tocó enfrentar esa batalla, pero ha podido superarla. Pero hay otros que no, hay otros que se han quedado estancados en ese lugar de temor, en ese lugar de desánimo. Y por eso hoy vemos muchas sillas vacías. Pero independientemente de cuál sea la batalla que nos toque enfrentar, nosotros no podemos constantemente estar huyendo de la batalla que tenemos que enfrentar. Porque sabes, cuando a cada uno de nosotros nos toca enfrentar una batalla y huimos de ella por temor, pues si tienes un propósito de parte de Dios, así tú no lo quieras, te va a tocar enfrentarte a ella nuevamente. Amén. Entonces, pero hay una batalla que tiene que ser definitiva, y es la batalla donde tiene que haber un clic, que algo se rompa, que algo se parta, que tu vida ya no siga siendo la misma. Amén. Es la batalla que en algún momento tú y yo tenemos que enfrentar, o no sé si ya la has enfrentado, pero que de esa batalla va a depender de que te sigas hundiendo o que realmente salgas a donde tienes que salir. La decisión está en ti y está en mí. Si quieres seguir arrastrándote o si quieres mantenerte en pie con la frente en alto y seguir hacia adelante. Amén. ¿Sabes? Y hoy vamos a hablar de
el Señor puso en mi corazón hablar de un hombre, de un apóstol, tremendo apóstol, un hombre que anduvo con el Señor durante el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, un hombre al cual Dios le reveló muchas cosas, muchas verdades espirituales, un hombre que solo un día predicó y se convirtieron 5,000 personas, sin contar a niños ni mujeres, pero que fue un hombre como tú y como yo, que le tocó enfrentar batallas y que muchas de esas batallas también las perdió y fracasó en muchas de ellas, pero eso no impidió que él se levantara y que Dios lo levantara, o que Dios no impidió que Dios lo exaltara y que lo convirtiera en uno de sus apóstoles más representativos para establecer la iglesia de Cristo en esta tierra. Y ustedes saben de quién vamos a hablar, del apóstol Pedro. Amén. Y vamos a hablar de una historia que usted la conoce muy bien. Cada Semana Santa usted prende el televisor y ahí la va a ver en las películas que transmiten de Semana Santa. Es una historia que nunca falta. Pero quiero que hoy aprendamos muchas cosas que nos deja esta historia y esta batalla que este apóstol le tocó enfrentar. Y quiero que dispongas tu corazón para que aprendas lo que es enfrentarse a una batalla, y que tal vez, aunque no vaya a ser fácil, posterior a eso, si tú te mantienes firme, pues vendrá el momento de la exaltación. Amén. Y quiero que vayas conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 54 en adelante. Lucas 22, versículo 54 en adelante. Dice la palabra: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otra afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Le había dicho que antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Tremendo. El apóstol Pedro, uno de los más cercanos a Jesús. Amén. El hombre temperamental, el hombre impulsivo, pero que siempre tenía una actitud de ir hacia adelante, y mostraba y se mostraba y tenía esa convicción de que quién era el que estaba con él. Amén. El único apóstol que fue capaz de bajarse de la barca en medio de una tremenda tormenta, y aunque se hundió, pero fue el único que fue capaz de bajarse y meter sus pies en el agua. Y no solo eso, que caminó, dice la palabra, caminó cierto trayecto antes de hundirse. Fue ese mismo apóstol en este proceso en donde iban a prender a Jesús, se levantó y le quitó una espada a uno de los centuriones, a uno de los soldados de los fariseos, del sumo sacerdote, y le cortó una oreja. Amén. Con la convicción de defender a su Señor.
Era un apóstol impulsivo, era un apóstol, pero tenía determinación. ¿Y quién iba a pensar que este mismo apóstol, en un momento cumbre, en un momento determinante de su vida, iba a negar e iba a exclamar que no conocía a su Señor, al que anduvo con él, pasaba día y noche con él? Amén. Tremenda batalla en la que Pedro estaba metido. Amén. Pero quiero que vayamos contextualizando y quiero invitarte ahí mismo en Lucas, al versículo 31 del Evangelio de Lucas, para que vayamos entrando en contexto. Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigos. Amén, repite conmigo: zarandearos. ¿Sabes? Esta historia me recuerda mucho la historia de Job. ¿Se acuerdan de Job? Un hombre próspero, un hombre íntegro, obediente, pero que Satanás le pidió permiso al Señor para zarandearlo. Lo mismo estaba haciendo Satanás con Pedro. Dice la palabra que él pidió permiso al Señor para zarandear la vida de Pedro. O sea, lo iba a zarandear es cuando la zaranda era un sistema en donde echaban el trigo y lo movían de un lado para el otro para que salieran todas las impurezas y quedara solamente el grano que servía. ¿Sabes? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos metidos en un proceso y en una prueba y estamos siendo zarandeados, no entendemos que muchas veces ese zarandeo es para sacar las impurezas que tenemos y para que realmente quede en nosotros un corazón que esté dispuesto a servir y hacer como Dios quiere que sea. ¿Sabes? Y lo más hermoso de todo esto es que el Señor le dijo: pero yo he rogado por ti. ¿Sabes? Dios sabe cuando tú estás metido en un proceso. Dios sabe cuando la tentación, que Dios dice la palabra que Él no tienta. El que tienta es el enemigo. La tentación llega a tu vida y Dios la conoce. Sin embargo, el Señor está orando por ti. Como le dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y nosotros, desafortunadamente, a muchos cristianos nos falta la fe en el momento más determinante, cuando estamos siendo zarandeados. Pero Dios está orando por nosotros. Dios está ahí pendiente de nosotros. ¿Sabes? Porque por mucho que tú seas zarandeado, por mucho que tú seas tentado, si hay un propósito de Dios para ti, el Señor te va a ayudar a que salgas de él. Porque sabes, Dios sabe que tú vas a caer. Dios sabe que tú puedes fallar, pero Dios sabe también el potencial que hay en ti. Dios sabe que en algún momento le vas a dar la espalda. Dios sabe que hay muchas veces que no vas a querer seguir. Dios sabe que muchas veces tus ojos van a estar más pendientes de lo que el mundo dice, más de lo que Él te ha dicho. Dios lo sabe. Pero si hay un propósito en tu vida, en algún momento Dios tendrá que enfrentarte o tendrá que permitir que tú llegues a esa batalla definitiva, como te dije ahorita, para que haga un clic y realmente te des cuenta cuál es el verdadero propósito y qué es lo que verdaderamente tiene valor en tu vida. Amén. ¿Sabes? Y el Señor le dijo, y una vez vuelto, o sea, una vez que salgas de eso, el Señor le estaba profetizando a Pedro. Dios sabía que él iba a ser zarandeado, pero le dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces Pedro le dijo al Señor: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Tremendo el apóstol Pedro. Señor, me estás diciendo a mí, yo por ti estoy dispuesto a lo que sea.
Y él le dijo: Pedro, hijo mío, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Y aquí vamos a empezar a ver, a partir de aquí vamos a empezar a ver por qué fue la caída de Pedro. Y es como te decía, vamos a empezar a meternos un poco más en la palabra y nos vamos a dar cuenta de cuál fue el proceso que Pedro atravesó para finalmente, entre comillas, fracasar en un momento determinante de su vida. Amén. Que al final lo vamos a ver que no fue un fracaso, solamente estaba librando una batalla definitiva. Pedro le había dicho al Señor que él estaba dispuesto a ir por él hasta la cárcel y a morir si era necesario. Entonces, lo primero que pasó fue que Pedro mostró un exceso de confianza en sí mismo. Amén. Y aquí quiero que estés muy atento a lo que te voy a decir. Nosotros siempre hemos escuchado que debemos tener confianza en nosotros, y eso está bien. Tú tienes que confiar en lo que tú eres. Tú tienes que tener clara cuál es tu identidad, para que nadie te haga pensar otra cosa diferente. Sin embargo, en esta vida de creyentes, en esta vida de fe, la palabra dice que nosotros tenemos que vivir sometidos a Él. Dice: apartados de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros llegamos y que el exceso de confianza va mucho más allá o supera el límite que no debe superar, entonces entramos a hacer cosas en nuestras fuerzas y nos olvidamos realmente de aquel que nos dijo: tienes que mantenerte pegado a mí, porque apartado de mí nada podéis hacer. Entonces es cuando nosotros empezamos a apartarnos porque creemos que las cosas nos empiezan a salir bien, creemos que todo va en rueda constantemente, y entonces viene el momento de la prueba. Y en el momento de la prueba, si no estuviste pegado y si no te mantienes pegado al que te va a mantener, entonces te vas a caer con facilidad. Pero tuvo exceso de confianza. Le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, y si es necesario a la muerte, moriré por ti. Pero sabes, cuando vemos que Pedro dice eso, lo dijo en un momento en donde él se sentía cómodo, quizás, en donde sentía el apoyo de su Señor, en donde tal vez las cosas le podían estar saliendo bien en ese momento, y entonces hizo esa expresión. Por eso es que es importante, y mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 19. Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. La palabra nos enseña que una de las virtudes que podemos desarrollar para llegar a ser sabios es escuchar antes que hablar. Amén. Escuchar antes que hablar. Amén. Entonces, Pedro, pues de una manera muy convencida, si se puede llamar así, le estaba diciendo: Señor, cuenta conmigo, o sea, no te preocupes. Eso no va a pasar porque yo estoy dispuesto a lo que sea. Mándame a Satanás que me zarandee, que yo lo atiendo con una sola mano. ¿Sabes? Y a veces ese exceso de confianza en sí mismo puede ser contraproducente. Y lo fue para Pedro.
porque fue muy rápido en decir, como somos muy rápidos nosotros a veces en expresar cosas. Amén. Pastor, póngame a predicar todos los días, miércoles, domingo, que yo estoy dispuesto. Pastor, póngame a servir todos los días, miércoles, sábado, domingo, viernes. Y a veces somos rápidos. Entonces, cuando llega el momento en que te toca enfrentar con lo que te tienes que enfrentar, entonces ya ahí lo que dijiste en algún momento ya cambia totalmente. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto de tener un exceso de confianza, tenemos que ser muy cuidadosos. Porque mira lo que dice Proverbios 16, 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Yo sé que aquí hay muchas personas que han estudiado en institutos bíblicos, que quizás tienen cursos de teología. Hay muchas personas que tienen años de estar sirviéndole al Señor. Y con el tiempo, ese conocimiento que han ido adquiriendo, y tal vez algunos dones que Dios ha desarrollado en ellos, y no solo aquí en esta iglesia, en muchas otras congregaciones, llega un momento en el que la persona no acepta estar en el lugar que le corresponde. Entonces ya no se sienten que ya son mucho para lo que tienen que hacer. Se sienten que ya tienen las condiciones o que cuentan con las características y que tienen los pergaminos para hacer algo diferente, y quizás no es el momento. Entonces ya empiezan a querer soltarse o despegarse de su autoridad. Y cuando esas personas empiezan a despegarse de su autoridad terrenal, la que Dios ha colocado por encima de ellos en esta tierra, pues están así de cerquita para despegarse de la autoridad de Dios. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser muy sabios para escuchar los consejos de aquellas personas que tal vez tienen un recorrido mucho más amplio que nosotros, personas que han sido procesadas más que nosotros y que tienen la autoridad para hablarnos, pero a veces no lo aceptamos. Amén. Pedro andaba con Jesús, pero parece que lo que Jesús decía a él le entraba por un oído y le salía por otro. O sea, lo que él quería hacer es bueno, y tenemos que entender que hay cosas que parecen buenas pero que no es lo correcto. Hay cosas que aunque tú creas que son buenas, para Dios no es el momento que las hagas. Hay lugares que para ti parecen buenos, pero Dios te ha dicho no son los lugares en donde tienes que estar en este momento. Hay gente que para ti parece buena y que te va a ayudar, y Dios te dice esa no es. Amén. ¿Sabes? Pedro parece que no había escuchado bien. Y mira, quiero que leamos en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 36. Juan 13, 36. Dice la palabra: Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora?
mi vida pondré por ti. Amén. Aquí Dios le estaba diciendo algo a Pedro. Pedro, a donde yo voy tú no puedes ir ahora conmigo. El Señor le estaba diciendo, tienes que quedarte y esperar la instrucción posterior que yo te voy a dar. Es lo mismo que pasa con nosotros. Recibimos una instrucción, pero no la acatamos y empezamos a hacer las cosas tratando de ayudar a Dios muchas veces. Amén. Y Dios no necesita ayuda de nosotros. El Señor le dijo a Pedro, a donde tú vas, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Entonces, lo segundo que pasa, y enlazamos esa palabra con Lucas 22, que leímos al principio 54, y dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo le seguía Pedro? ¿Por qué le seguía? Por desobediente. Porque el Señor había dicho, a donde yo voy no puedes ir ahora. Y lo que estaba haciendo, era el único discípulo que fue capaz, porque cuando cogieron a Jesús, la Biblia dice que todos huyeron. Y tú puedes ver a un Pedro que dice, bueno, ese Pedro se mantuvo firme porque él dice, yo voy a acompañar a... Pero es que el tema es que lo que él iba a hacer no iba a impedir lo que iba a suceder, porque era necesario que eso pasara, porque ya estaba establecido de esa manera. Por eso el Señor le dice, Pedro, donde yo voy ahora, tú no puedes ir. Sin embargo, él no acató esa instrucción y siguió. Pero dice la palabra, y Pedro lo seguía de lejos, como muchos creyentes siguen de lejos. Es que cuando empieza la autoconfianza a meterse en nuestro corazón, que está a un hilo de convertirse en soberbia, entonces caminamos de lejos. Venimos a la iglesia, pero estamos caminando de lejos. Pedro le seguía de lejos. O sea, ya no había esa cercanía con el Señor, como no la hay muchas veces en nosotros. Entonces, y habiendo ellos, dice el versículo 55 de Lucas 22, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Ok, lo segundo que pasó con Pedro es que estaba en el lugar equivocado. ¿Dónde llevaron al Señor? Al patio del sumo sacerdote. ¿Qué iba a pasar? Iba a pasar un proceso de juicio, y que ese proceso de juicio posteriormente lo iba a llevar a la cruz. Dice la palabra que Pedro lo seguía y entró al patio y se sentó entre ellos. ¿Entre quién se sentó? Entre los soldados del Sanedrín. O sea, gente que no era de su misma creencia, gente que no, o sea, gente que no era, que era diferente a él. Y lo que pasa cuando nosotros empezamos a caminar de lejos, entonces empezamos a juntarnos con quien no tenemos que juntarnos. Y Pedro se metió entre ellos. El Evangelio de Juan habla de que hubo un segundo apóstol que fue el que ayudó a Pedro. Dicen que fue el mismo Juan, pero eso la Biblia no lo dice claramente. Pero que fue el que ayudó a que Pedro pudiera entrar al patio del sumo sacerdote. O sea, él movió sus influencias porque era conocido y le permitieron entrar a Pedro. Y podemos pensar de que lo que estaba haciendo Pedro era un acto de valentía, pero vamos a ver que la palabra nos muestra que no fue así, porque ya como te dije, primero hubo un exceso de confianza, porque él confesó algo a la ligera, se puede decir, porque todavía no había entrado al momento de la prueba. Y es que antes de que tú y yo entremos al momento de la prueba o al proceso, podemos decir muchas cosas. La validez de lo que tú declaras, la validez de lo que tú dices,
se va a confirmar en el momento en que te toque enfrentar las circunstancias que tengas que enfrentar. Amén. Ahí es donde toma fuerza y donde toma valor. ¿Sabes? Todos hemos recibido promesas. Y Dios nos ha dado promesas a todos. Yo sé que cada uno de los que están en este lugar han recibido promesas de Dios. Y cuando recibimos esa palabra, salimos encendidos, salimos prendidos. Y podemos decir muchas cosas. Ahora sí estoy dispuesto, ya esto no lo voy a hacer más. Ya ahora sí me voy a comprometer, ahora sí voy a servir como Él. Señor, ahora sí voy a dejar de hacer lo que hacía. Y ahora sí voy a tratar bien a mi esposa. Ahora sí voy a tratar bien a mis hijos. Ahora sí voy a dejar de ir a la cantina. Ahora sí voy a dejar de ir al billar. Ahora sí voy a dejar de estar mirando a la mujer que no es mi esposa. Ahora sí voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Porque recibiste una palabra que te animó en ese momento y que es una palabra que puede venir de Dios. El tema está en que lo que tú declaras en ese momento tienes que mantenerlo en el momento que te toque enfrentar, porque sabes, hay promesas que están antecedidas de situaciones en donde Dios va a probar realmente si tú estás dispuesto o que realmente tú quieres obtener lo que Él te ha dicho. Entonces en ese momento es cuando tú vas a mostrar realmente tu nivel de fe. Y Pedro, dice la palabra, que se sentó en medio de los soldados. Y yo me imagino que Pedro lo hizo de una manera tratando de pasar desapercibido, porque él entró a ese lugar, pero en él había temor. Lo impulsaba de alguna manera el tiempo que pasó con Jesús, pero de alguna manera entró con temor a ese lugar, porque él sabía que los del Sanedrín, que los fariseos, todo aquel que confesara que hacía parte de, y que sobre todo que era cercano a Jesús, pues iba a pasar problemas. Por eso Jesús le dijo previamente: a donde yo voy tú no puedes ir ahora. Esta es una copa. Si usted lee la Biblia, cuando Pedro le arranca la oreja al soldado de los fariseos, el Señor le dijo: Pedro, guarda tu espada. Ahí en el Evangelio de Juan dice: no me vas a permitir esta copa, tomarme esta copa que me corresponde. Dios le estaba diciendo: tú no puedes impedir lo que el Padre ya estableció. Entonces le estaba diciendo: cualquier acción que hagas, por muy buena que parezca, no es lo que tienes que hacer, porque yo tengo que pasar este momento. Tienes que discernir y ver que lo que va a pasar va a ser algo que va a trascender en la historia y en el tiempo, en la humanidad. Es algo que va a hacer de que muchas vidas sean salvas, que todo aquello, todo yugo y todo cautiverio que había va a romperse por lo que yo tengo que hacer. Entonces, cualquier acción humana que tú hagas no va a ayudar para nada. Tienes que entender algo, y tal vez fue lo que Pedro no entendió en ese momento. Y guárdatelo en tu corazón. Hay batallas que no son carnales y que no son contra sangre. Muchas batallas son espirituales. Y a veces usamos armas equivocadas para enfrentar las batallas. Hay batallas espirituales que las queremos enfrentar con armas carnales. Y la palabra lo dice claramente: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, potestades. Amén. Y en este camino muchas batallas se van a librar en lo espiritual. Y para librarlo en lo espiritual, nosotros tenemos un arma bien poderosa. ¿Usted la conoce? ¿Cómo se llama? La oración. Y te voy a demostrar a través de la palabra que Pedro también mostró que de alguna u otra manera se había puesto flojo en la oración. Cuando Jesús lo iban a aprender que él estaba angustiado, dice la palabra, está en los evangelios, lo puede buscar, que él oraba
Ahí fue cuando que dice la palabra que de él salían como gotas de sangre, porque había una angustia tremenda por lo que le iba a pasar. Cuando él regresó, los vio dormidos. ¿Y a quién le habló? Hay un evangelio donde él le habla directamente a Pedro. Le dice: Pedro, no has sido capaz de orar siquiera una hora. Entonces le dice: tienes que orar, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A ti te ha pasado, hay algo dentro de ti. Yo sé que muchos me entienden, que te llevan a buscar ese momento de intimidad con Dios, pero también hay algo que te jala, porque esa es la lucha que libramos día a día. ¿Sabes? Hay luchas que son espirituales y se tienen que enfrentar en lo espiritual, con la oración, con estar en comunión con el Rey. Y el Señor le había dicho eso a Pedro. Y todo fueron una seguidilla de cosas. Entonces él estaba en el lugar equivocado. Estaba donde no tenía que estar. Como muchas veces nosotros estamos en el lugar equivocado. ¿Sabes? Hay gente que cuando empieza a caminar de lejos, cuando empieza a dejar de orar, entonces empieza a meterse por los lugares equivocados y termina en los lugares equivocados. Y hay gente que espiritualiza las cosas y lo vieron en una cantina y dice: no, es que yo fui allá porque yo iba a convertir a todos esos borrachos. Oiga, hermano, te vi allá en la esquina con estas señoras que mueven un poquito la lengua. No, es que yo estaba ahí precisamente, era porque yo les estaba hablando de la palabra. Resulta que no es así, resulta que también estaba ahí. Si esa del que aún eso. Te estoy colocando ejemplos muy cotidianos, pero aunque parece, te da risa, es la realidad. Cuando te empiezas a caminar de lejos, cuando empiezas a dejar la oración, te terminas metiendo, terminas cayendo en el lugar equivocado y con las personas equivocadas. Tú tienes que predicar el evangelio y tienes que hablarle a los que están allá afuera de Jesús. Claro que tienes que hacerlo, pero todo tiene un orden, todo tiene un momento. Y tú tienes que mostrar siempre tu identidad. Por eso la palabra dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Amén. Entonces Pedro estaba en medio de los soldados. Y hay algún momento de tu vida que, aunque quieras pasar desapercibido, te van a identificar. Te van a identificar. Entonces, cuando a Pedro lo identifican, ahí es donde empieza a probarse lo que Dios y Jesús le había dicho previamente. Te van a zarandear. Satanás me pidió para zarandearte, y yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Entonces ahí empezó el zarandeo. Mira lo que dice el versículo 57, perdón, el versículo 56. Cuando Pedro estaba en medio de ellos, en el patio del sumo sacerdote, se acercó una criada, dice, y al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo también: este estaba con él. Ahí empezó el zarandeo. Amén. ¿Sabes por qué yo te digo que Pedro fue desobediente a la palabra? Por lo que te leí en la palabra. Pero si eso hubiese estado dentro del propósito de Dios, pues Pedro no hubiese negado a Jesús y también hubiese sido sacrificado en ese momento. Amén. Porque cuando tú tienes convicción de qué fue lo que Dios te dijo, a ti no te tiene que dar temor nada. ¿Sabes? Cuando Dios te ha dado una palabra de lo que tú vas a hacer, no de lo que eres, sino de lo que tú vas a hacer, a ti no te debe importar ni te debe generar temor. No importa por dónde tengas que meterte, no importa a quién tengas que enfrentarte, no importa el gigante que se levante. Cuando tú sabes y tienes en tu corazón la convicción de que fue una palabra que Dios te dio, sabes que esa palabra va a tener cumplimiento y no hay nada que lo pueda evitar. Amén.
Pero cuando tú lo dices a la ligera, entonces ahí es donde vas a caer. Porque no fue lo que Dios te dijo que hicieras. Y la mujer le dijo, este estaba con él. Y ahí empezó el zarandeo. Entonces Pedro le dijo, lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Amén. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también tú estabas con él porque eres Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Sabes? Tienes que estar atento cuando el gallo cante en tu vida. Amén. Y lo vamos a ver, el gallo cantó. Y ese canto del gallo significaba algo bien tremendo. Y en nuestra vida a veces llegamos al punto que la única manera que recapacitemos y nos encaminemos nuevamente en el camino de Dios es cuando el gallo cante. Porque si el gallo no canta, entonces te seguirás metiendo más en donde no tienes que meterte. Te tocará seguir enfrentándote a lo que no te tienes que enfrentar. Entonces es necesario muchas veces que el gallo cante para que tú te des cuenta y tu alarma, la alarma espiritual de tu corazón se active y digas, estoy haciendo lo que no le agrada a Dios. Y ese gallo puede ser un hermano, ese gallo puede ser una palabra que recibas en este lugar, ese gallo puede ser cualquier cosa, pero sabes, es necesario que a veces el gallo cante en tu vida, porque si no vas a seguir hundiéndote y vas a seguir en la dirección opuesta a lo que Dios quiere para ti. Y el gallo cantó. Y entonces ese gallo fue el que hizo encender la alarma de Pedro. Mira lo que dice el versículo 61 de Lucas 22. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro. ¿Sabes? Dios te mira. La mirada que Jesús le hizo a Pedro ese día no fue una mirada de condenación. Fue una mirada de un padre que ama a su hijo. Amén. Fue una mirada de un Señor que ama a su siervo. De alguien que sabía la difícil situación en la que él estaba metido, pero que la había provocado él mismo, como muchas veces la provocamos nosotros en nuestra vida. Pero eso no quiere decir de que Dios te va a dejar desamparado. ¿Sabes? Era una mirada de compasión, era una mirada restauradora, era una mirada en donde le decía, no te preocupes, yo estoy contigo, porque el Señor sabía lo que iba a pasar. Y era una mirada de enseñanza, porque Pedro esto lo iba a enseñar. Y posterior a esto, ustedes ahorita lo miramos, fue cuando vimos el despegue de Pedro como ministro de Jesús, como apóstol de Jesús. Era necesario esta batalla para él, era una batalla definitiva para él, porque a partir de ahí iba a empezar a desarrollar realmente lo que Dios había colocado en él. Como va a ser definitiva una batalla en donde Dios va a empezar a desarrollar contigo lo que ha depositado en ti. Aquí hay mucha gente que tiene un depósito de Dios, pero que todavía no ha empezado a desarrollarlo. Y es necesario esa batalla para que empieces a desarrollarlo, para que te des cuenta realmente cuál es el propósito que Dios va a hacer contigo. Y era necesario que Pedro pasara por esto. Pero Dios, el Señor miró a Pedro. Y mira lo que dice la palabra. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, le había dicho antes de que el gallo cante, me negará de vez. Ahí Pedro en su corazón se dio cuenta que le había fallado a su Señor. Y se acordó. Ahí sí fue que vino lo que nosotros conocemos como el redarguir. Amén. Vino el redarguir de Pedro. Y se dio cuenta realmente que había cometido un error.
Entonces, sigue el siguiente versículo. Eso es el arrepentimiento. Lucas 62, 22, 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amargamente. O sea, no fue un cualquier llanto. Era algo que salía de sus entrañas. Un llanto que expresaba dolor. Un llanto que expresaba arrepentimiento. Un llanto que hacía ver que le había fallado a su Señor. Pero él lloró amargamente. Entonces, cuando en medio de las batallas nosotros le fallamos a Dios, lo primero que nosotros debemos hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos por no haber seguido las instrucciones que Dios ya previamente ha entregado. Amén. Porque de nada va a servir que tú recibas la palabra, pero que no hagas nada con ella. Amén. Cada día que tú recibas la palabra de Dios, tienes que hacer algo con ella. Esa palabra tiene que generar un cambio en nosotros. Esa palabra tiene que volvernos a encaminar por donde tenemos que estar encaminados. Pedro lloró amargamente, se arrepintió, porque había pasado mucho tiempo con su Señor. Dios le había revelado muchas cosas. Él en su mente sabía lo que podía hacer, pero se sintió amargado por no haberlo hecho en el momento que lo tenía que hacer. Se sintieron solos, él se sintió solo como se pudo sentir solo los otros discípulos, porque su Señor había sido tomado, encarcelado. Se sintieron desamparados en algún momento, como puedes sentirte tú desamparado en algún momento, porque crees que Dios no está ahí, porque Dios no se ha manifestado en nada, porque no escuchas a Dios, porque la voz de Dios no te habla. Es lo que creemos, es lo que pensamos en esos momentos, pero no era así. El Señor estaba ahí. En muchos procesos en donde Dios hace silencio, sencillamente es porque Él está esperando que tú entiendas y aprendas de la situación que estás experimentando, para que sepas que no todo está perdido, para que sepas que no todo ha terminado. ¿Sabes? Pedro lloró amargamente, como sé que muchos hemos llorado amargamente, pero ahí había algo que tenía que suceder, porque posterior a eso, la palabra dice que Pedro volvió nuevamente a ser pescador. Amén. Si recuerdo cuando Jesús se acercó a Pedro, estaba en una barca y la pesca milagrosa. Recuerdo de la pesca milagrosa, ¿qué le dijo Jesús? Porque yo quiero hacerte pescador de qué? De hombres. Le estaba revelando el ministerio que le iba a entregar. Pero después de este fracaso de él sintió en su corazón que ya todo estaba perdido. Ya Jesús no va a estar. Jesús lo van a sacrificar. Ya no va a estar con nosotros. Ya yo no tengo más nada que hacer. Ya yo no puedo hacer más nada. Le fallé, me equivoqué, me caí fuertemente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que volver a mi antigua vida. Como muchos, cuando se enfrentan a este tipo de batallas, toman la decisión de volver a su vida pasada, volver a donde Dios ya lo había sacado.
Amén. Porque creen que ya no hay esperanzas, porque creen que ya todo está terminado, porque lo que hicieron lo consideran que es algo imperdonable para Dios. Y entonces abren las puertas para que el enemigo empiece a llenar la mente de pensamientos equivocados. Ya tú no eres para esto, mira que no sirve para esto, le fallaste al que tanto le decías que creías en él, le fallaste al que tú decías que era tu amparo y fortaleza, le fallaste a aquel que te sacó del lodo y puso tus pies sobre peña. Entonces ya no tienes más nada que hacer, estás descalificado, entonces tienes que volver a hacer lo mismo. Ya tú no calificas. Y hoy hay mucha gente que se ha apartado porque consideran que ya no califican. Tomaron la decisión de alejarse de Dios y empezaron sutilmente y hoy están muy alejados. Hoy hay gente que le servía a Dios tremendamente y que Dios los usaba tremendamente, en el que Dios había desarrollado dones tremendamente, y hoy están en el mundo. Están haciendo lo que antes hacían. Tiraron a la basura todo el proceso que Dios hizo con ellos. ¿Por qué? Porque les tocó tal vez enfrentar una circunstancia que ellos no esperaban enfrentar y de la que consideraron que no pudieron salir nunca. Y ahí se estancaron. Y el llamado precisamente en esta mañana es para eso. Hay gente que ha pasado por situaciones difíciles, situaciones adversas, complicadas, que les ha tocado batallar muchas cosas. Pero si tú estás en este lugar, es porque tal vez te estás enfrentando a tu batalla definitiva, a la batalla que va a hacer que nuevamente te encamines hacia el propósito que Dios tiene contigo. Amén. A que dejes de pensar de que hay otros que tienen más méritos que tú y que ya tú no tienes méritos para recibir nada de Dios. Y aún muchos vienen a este lugar por compromiso, para que no me estén llamando al celular, para que los de consolidación no me estén buscando. Pero es necesario entender que no importa cuál ha sido la batalla en la que te hayas sentido derrotado, Dios está dispuesto para levantarte nuevamente, para afirmarte nuevamente. Amén. Porque es la batalla definitiva que estás librando, para que empieces a ver lo que Dios un día te dijo que iba a hacer contigo, para que empieces a ver cumplidas las promesas que Dios un día habló a tu corazón, y que no tienes que volver a tu vida pasada, porque Dios pagó un precio precisamente para eso, para sacarte donde Él sabía que ibas a ser avergonzado, donde Él sabía que no ibas a salir adelante. Entonces no puedes volver a lo mismo. Pedro volvió a pescar. Mira lo que dice Juan, para terminar. Juan 21, Juan capítulo 21. Puedes ponerlo, Juan 21 del 1 en adelante. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos y junto al mar de Tiberias se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Amén. Eso pasó posterior al suceso que hoy hablamos. Pedro y los discípulos volvieron a pescar y dice la palabra que no pescaron nada.
Porque sabes una cosa, que cuando tú has pisado los caminos de Dios, cuando tú has estado en su presencia, cuando tú te regresas al lugar que algún día significó algo para ti, no vas a recibir lo mismo que antes recibías, porque es que ya tú recibiste algo totalmente diferente. Por eso es que hay mucha gente que dice, bueno, a mí antes me iba bien aquí, pero ya no me va bien. No te va a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque no es el camino ni el propósito que Dios tiene contigo. ¿Sabes? Cuando tú has recibido de Dios algo, un depósito, cuando Dios te ha mostrado realmente cuál es la dirección en la que debes caminar, cuando tú te quieres apartar de esa dirección a querer volver a hacer lo mismo, pues no vas a obtener los resultados que esperas. Porque, ¿sabes? Ellos se fueron nuevamente a pescar y dice, esa noche no pescaron nada. Estaban desanimados, Pedro estaba... ¿Puedes continuar, por favor? Pero en ese momento, nuevamente el Señor entró en escena. ¿Sabes? Y es necesario que Dios entre en escena nuevamente. Aquí hay mucha gente que considera que ya todo está perdido. Pero ¿sabes por qué? Porque hasta el día de hoy han querido hacer las cosas a su manera, en sus fuerzas y con sus pensamientos. Yo no sé por lo que tú estás atravesando, pero si hay algo que tienes que tener claro, es que necesitas nuevamente de que Jesús se monte en la barca de tu vida. Que Jesús se monte en la barca de tu vida. Porque sabes, hoy has podido sortear muchas cosas en tus fuerzas, pero llegarán momentos en donde se levantarán tormentas y que la única forma de repelerlas es con Jesús en tu barca. Es Jesús como el que guía tu timón. ¿Sabes? Era necesario que eso pasara. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Lo puedes leer ahí en Juan, capítulo 21, más adelante. El Señor nuevamente restauró la vida de Pedro. Y fue cuando el Señor se le apareció y le dijo, Simón, ¿me amas? Más que a ellos. Lo estaba poniendo en una situación y Él le dice, claro que te amo, entonces apacienta mis ovejas. Y le preguntó por segunda vez, Señor, Pedro, ¿me amas? Y Él le dice, Señor, claro que te amo, pastorea mis ovejas. Y por último, era la tercera, lo estaba restaurando de las 3 veces que Él lo negó. Y le dice, Simón, ¿me amas? Entonces dice, y Él se entristeció en su corazón y dijo, Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabes? Esto es poderoso porque cuando Él le dice, Señor, tú lo sabes todo, se estaba despojando del orgullo que tuvo en un momento cuando creía que Él podía con todo. Le estaba diciendo, tú eres suficiente, tú eres soberano, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le estaba diciendo, porque yo aprendí, Señor, creía que era como yo pensaba, creía que era como yo lo consideraba, pero hoy me doy cuenta que realmente es como tú lo estableces. ¿Sabes? Y aquí hay gente que tiene que entender eso en esta mañana. Hay cosas que por mucho que tú te creas capaz de hacer, pues no va a obtener el resultado correcto, porque te tienes que someter a Dios. Tú puedes tener mucho conocimiento, tú puedes creer sabértelas todas, pero vas a necesitar de Dios. En algún momento de tu vida, lo que antes para ti era fácil se puede convertir en algo que no vas a poder superar. ¿Y sabes por qué? Porque necesitas humillarte delante de Dios y reconocer que sin Él no puedes hacer nada. Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Amén. Y Dios le restauró en el ministerio. Le dijo, ya tú no estás para pescar, mijito. Aquí vas a empezar a desarrollar lo que un día te dije. Ya tú no eres pescador ordinario. Tú eres pescador de lo que yo te dije que ibas a hacer, de hombres. Posterior a eso vino la predicación de Pedro, donde 5,000 almas.
¿Sabes? En medio de todo esto aprendemos algo, y es que el propósito de Dios tiene cumplimiento. Hay muchas circunstancias que nos llevan a pensar que no podemos seguir en este camino. Queremos dejar atrás muchas cosas. Y todo este tiempo hay mucha gente que dejó atrás muchas cosas que tienen que ver con el Señor. Ya, yo hoy estoy aquí en esta plataforma, pero hace unos meses atrás no pensaba estarlo nuevamente, porque estaba desanimado, porque creía que ya no tenía sentido. Amén. Y les abro mi corazón porque creo que no en vano Dios puso esta palabra en mi corazón para darme a entender y para darle a entender a ustedes que no hay nada en lo que tú te hayas equivocado, en lo que tú hayas fallado, que sea tan grande o que sea más grande que el amor y el perdón de Dios. Amén. Entonces, para terminar y cerrar, mira lo que dice Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Sabe? Aquí hay gente que yo sé que tiene llamado de Dios, pero han querido esconder la luz que Dios le colocó en sus vidas. Amén. Y por mucho tiempo han estado alejados de Dios y han estado alejados del propósito de Dios. Pero es una mañana de restauración. Amén. Es una mañana para que tú dispongas tu corazón y le entregues al Señor todas aquellas cosas que se han convertido en una carga para ti. Porque Dios quiere restaurar lo que las circunstancias, lo que las situaciones han dañado. Hay gente que le han dañado su corazón, quizás los mismos hermanos de la iglesia, sus familiares. Hay gente que en su sitio de trabajo también les ha tocado difícil, porque han tenido quizás jefes tiranos. Hay personas que han estado atribuladas y cargadas porque su situación económica no es la mejor, y que todo este tiempo de pandemia lo que hizo fue incrementar esa falta de recursos. Amén. Y que creen que ya no hay nada por hacer, y eso les ha hecho alejarse del camino de Dios. ¿Sabes? Y Mateo nos dice claramente: ustedes sois la luz del mundo, y la luz no se guarda debajo de la cama. La luz tiene que salir. Y cuando la luz tiene que salir, no es porque tú te encuentres en la mejor situación, no es por cuando tú tienes la mejor disposición, no es cuando todas las cosas te están saliendo como tú quieres que te salgan. La luz se tiene que mostrar siempre. Amén. Porque soy la luz del mundo. ¿Sabes? Pedro libró una batalla definitiva, pero él se levantó y el Señor lo ayudó a levantarse y lo restableció nuevamente su ministerio. Y por eso, y se convirtió en el apóstol que hoy conocemos, uno de los apóstoles más trascendentales en la iglesia primitiva, y que hoy día sigue enseñándonos. ¿Sabes? La Biblia revela la vida de cada uno de los hombres de Dios para mostrarte a ti y a mí que eran como tú y como yo, que tenían las mismas debilidades, que tenían la misma falta de carácter que podemos tener tú y yo. La Biblia, eso fue algo que pudieron esconderlo, que no pudo quedar registrado, porque era el apóstol Pedro, era uno de los más cercanos a Jesús. ¿Y cómo es posible
que el apóstol, uno de los apóstoles más cercanos de Jesús, la Biblia lo narra como alguien que lo negó y que dijo que no lo conocía cuando pasó mucho tiempo, cuando Jesús duró 3 años instruyéndolos. Pero la Biblia no lo oculta, como tú tampoco puedes ocultarle a Dios tu error. La gente tiene que conocer en qué tú has fallado para que también vea la restauración que Dios va a hacer. Tú no puedes ocultar quién fuiste, tienes que mostrarle a la gente quién fuiste, pero ahora dicen, ya fui, ahora soy este otro. Así que tienes que ver que Dios ha obrado poderosamente en tu vida. Amén. Permítame que te pongas en pie, iglesia. Así que ahí donde estás, levanta tus manos y por un instante, órale al Señor. Para que Dios ministre tu corazón. ¿Sabes? Pedro lloró amargamente porque reconoció que se había equivocado. Así que hoy abre tu boca y si te has equivocado, reconóceselo al Señor y dile: Señor, me he equivocado, pero también, Señor, me acuerdo de la palabra que un día me diste, así como Pedro se acordó de lo que Dios le había dicho. Señor, hoy quiero mirar más allá de las circunstancias, quiero mirar hacia donde tú me vas a llevar, hacia donde tú me vas a exaltar. Y reconozco, Señor, que no es en mis fuerzas. Reconozco que te necesito. Reconozco, Señor, que este camino sin ti no tiene sentido. Ayúdame, Señor, en mis debilidades. Ayúdame a ser una persona de oración, Señor, a mantener siempre la comunión contigo. Porque sé, Señor, que cuando estoy cerca de ti, no importa cuál circunstancia esté pasando, no importa cuál circunstancia esté atravesando, sé, Señor, que tú me vas a ayudar a superarlo. Te pido, Señor, que tengas misericordia de mi vida, que tengas misericordia de los míos, de mi familia, de mis allegados, que coloques en mí, Señor, el querer como el hacer, por tu buena voluntad, para que de aquí en adelante yo pueda, Señor, ser un digno representante del Evangelio, de tu reino, Señor. Que aunque tenga errores y debilidades, Señor, tú no has venido por lo mejor de este mundo. Tu palabra dice que tú has venido por lo vil y menospreciado. Pero que eso vil y menospreciado se convierte en un tesoro maravilloso en tus manos, Señor. Señor, quiero estar en tus manos constantemente. Que cada día, Señor, yo pueda caminar con la certeza de que tú vas conmigo, de que tú vas delante de mí como el poderoso gigante que eres, y que no hay nada que pueda impedir lo que un día hablaste en mi corazón y el propósito que estableciste para mi vida. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra en esta mañana. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a cada miembro de este lugar, bendice a sus familias, Señor, y llévalos en paz y en bendición. Toda la gloria y toda la honra sean para ti. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.